Hola, bienvenidos al podcast Miradas al Pasado, Reflexiones Educativas. Soy Renan Andrés Nales Rodríguez y junto a mis compañeros Francia del Carmen Mendoza Mena, Alberto Barrios Asprilla, Claudia Patricia Medina Palacios, Norma María Mena Valencia y Yaciri Mosquera Córdoba, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para explorar la evolución de la educación en Colombia y cómo esta historia nos puede ayudar a entender y mejorar nuestras prácticas educativas y pedagógicas actuales. Comprender nuestra historia es esencial porque nos ofrece herramientas críticas para analizar no solo dónde hemos estado, sino hacia dónde deberíamos dirigirnos en el futuro. Al desentrañar los orígenes y las transformaciones de nuestro sistema educativo, desde los primeros días de la colonia hasta el dinámico entorno educativo del siglo XXI, podemos identificar patrones, aprender de errores pasados y fortalecer nuestras estrategias pedagógicas. Esto es crucial en un mundo que cambia rápidamente, donde la educación no solo refleja nuestra sociedad, sino que también tiene el poder de transformarla. Acompáñenos mientras profundizamos en cómo los eventos históricos han modelado la educación en nuestro país, explorando teorías y prácticas que han dejado una marca indeleble en la forma en que enseñamos y aprendemos hoy en día. Orígenes de la educación en Colombia y el impacto de la colonización. Ahora viajemos atrás en el tiempo hasta los albores del periodo colonial en Colombia. Una era donde la educación comenzó a tomar forma bajo la sombra de la colonización española. En esta época, las primeras instituciones educativas no eran simplemente centros de aprendizaje, eran instrumentos de poder utilizados por la Iglesia y las órdenes religiosas para cimentar su influencia sobre el Nuevo Mundo. Estos centros educativos, gestionados en su mayoría por los jesuitas y dominicos, se centraron en la propagación del cristianismo y la consolidación del control social sobre las poblaciones indígenas y colonos. La educación, por lo tanto, se enmarcó en un contexto donde la religión y la política se entrelazaban estrechamente, dictando no solo qué se enseñaba, sino también a quién se le permitía aprender. Según estudios realizados por expertos como John Jairo Pérez Vargas, la fundación de universidades y colegios mayores durante este tiempo sirvió dualmente como una misión religiosa y una estrategia colonial. Las currículas estaban profundamente arraigadas en la doctrina cristiana y servían como una herramienta de evangelización y control cultural. Estos paradigmas pedagógicos basados en el cristianismo y el control social prevalecieron durante siglos, influenciando significativamente la estructura y función de la educación en los tiempos coloniales y más allá. Este enfoque inicial hacia la educación estableció un molde que persistiría evolucionando con el tiempo, pero siempre manteniendo una conexión entre la enseñanza y la influencia eclesiástica y estatal. Entender este entrelazado histórico nos ayuda a comprender cómo las prácticas y objetivos educativos de hoy pueden aún estar influenciados por estas tempranas decisiones y estructuras. Reflexionar sobre estos cimientos nos invita a cuestionar y reevaluar las bases de nuestro sistema educativo actuales, promoviendo un análisis crítico de lo que hemos heredado y cómo podemos avanzar hacia enfoques más inclusivos y equitativos en la educación. La Ilustración y su impacto en la educación colombiana. A medida que avanzamos hacia los siglos XIX y XX, observamos cómo el escenario político de Colombia comenzó a influir profundamente en la educación. Durante estos siglos, el país fue testigo de intensos debates y conflictos entre dos principales corrientes políticas, los liberales y los conservadores. Estas disputas no solo modelaron las políticas gubernamentales y sociales, sino que también dejaron una huella indeleble en el sistema educativo colombiano. En particular, la Ley 1850, promovida por el gobierno liberal, marcó un punto de inflexión significativo. Esta legislación intentó secularizar la educación, suprimiendo comunidades religiosas que hasta entonces habían dominado el paisaje educativo. Este movimiento no solo cerró las universidades administrativas por órdenes religiosas, sino que también abrió la puerta a una nueva era de educación pública y secular. Los liberales argumentaban que la educación debía liberarse del control eclesiástico para fomentar un pensamiento más libre y progresista, mientras que los conservadores veían en estas medidas una amenaza a la estructura moral y social tradicional que la Iglesia ayudaba a mantener. Este tira y afloje
entre versiones opuestas, creó un entorno de constante cambio y reforma, donde cada nuevo gobierno intentaba imprimir su sello en el sistema educativo, a menudo revirtiendo o modificando las políticas de sus predecesores. Analizar estos cambios nos permite entender cómo las dinámicas políticas pueden influir en las políticas educativas, a veces fomentando la innovación y el cambio, y otras veces obstaculizando el progreso hacia sistemas educativos más inclusivos y equitativos. Este entendimiento crítico nos impulsa a considerar cómo las decisiones políticas de hoy pueden estar configurando el futuro de nuestra educación, y nos desafía a pensar en cómo podemos contribuir a crear un sistema educativo que verdaderamente sirva al bienestar común y fomente el desarrollo integral de todos los ciudadanos. La ilustración y su impacto en la educación colombiana. En los últimos tiempos, la educación en Colombia, como en muchos lugares del mundo, se ha visto profundamente impactada por dos grandes fuerzas globales: la globalización y el avance tecnológico. Este periodo de rápida transformación ha requerido que nuestro sistema educativo se adapte a una escala y velocidad sin precedentes. La globalización ha traído consigo una diversidad de influencias culturales y pedagógicas que han enriquecido nuestro currículo, pero también ha planteado desafíos significativos. Los educadores colombianos se han encontrado con la necesidad de preparar a los estudiantes no solo para competir en un mercado laboral global, sino también para colaborar con personas de otro mundo, lo cual implica un conocimiento más profundo de otras culturas e idiomas. Por otro lado, las tecnologías de información han revolucionado la manera en que enseñamos y aprendemos. El aula ya no se limita a cuatro paredes. El aprendizaje digital y en la línea ha abierto nuevas vías para el acceso a la educación, permitiendo que los recursos de calidad lleguen incluso a las áreas más remotas de nuestro país. Sin embargo, esta rápida integración tecnológica también nos enfrenta al desafío de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación o recursos económicos, tengan acceso equitativo a estas nuevas herramientas de aprendizaje. Además, debemos ser cautelosos de no perder de vista los valores locales y las riquezas culturales que caracterizan nuestra identidad nacional. Al incorporar estas nuevas tecnologías y metodologías, es vital mantener un equilibrio que no solo propulse a nuestros estudiantes hacia la competencia global, sino que también ancle firmemente la educación en el contexto colombiano. Reflexionar sobre estos desafíos nos invita a pensar críticamente sobre cómo podemos diseñar un sistema educativo que sea tanto globalmente competitivo como localmente relevante. Un sistema que no solo responda a las tendencias globales, sino que también respete y promueve nuestra herencia cultural única. Este es el gran desafío de la educación moderna en Colombia: navegar en la innovación global y en la tradición local, asegurando que cada nueva generación esté bien equipada para el futuro sin perder de vista sus raíces. Modernización y desafíos de la educación en el siglo XXI. Se discuten los desafíos modernos de la educación en Colombia, incluyendo la globalización y las tecnologías de información. Reflexiona sobre cómo la educación ha tenido que adaptarse a las exigencias internacionales y tecnológicas, y cómo esto ha transformado la pedagogía y los currículos en las instituciones educativas, destacando la importancia de un enfoque equilibrado que preserve valores locales. Para concluir, a medida que llegamos al final de nuestro viaje hoy, quiero agradecerles por acompañarnos en esta exploración de la historia educativa de Colombia. Hemos viajado desde los inicios de la educación durante la colonia, pasando por las influencias de la Ilustración y los cambios dramáticos del siglo XIX, hasta llegar a los desafíos modernos de globalización y tecnología. Cada era ha traído sus propios desafíos y soluciones, y al mirar hacia atrás podemos aprender lecciones valiosas que pueden guiar nuestras decisiones actuales y futuras en la educación. Comprender nuestra historia no es solo un ejercicio académico, es una herramienta esencial que nos empodera para construir
un futuro más inclusivo y efectivo. Les animo a seguir reflexionando sobre cómo los eventos pasados han moldeado nuestras prácticas educativas y a considerar cómo, a través de una comprensión crítica y creativa de nuestro pasado, podemos mejorar nuestra escuela y sistemas educativos. Juntos podemos utilizar el conocimiento de nuestra historia para inspirar e implementar políticas que realmente respondan a las necesidades de todos los estudiantes. Continúen cuestionando, explorando y sobre todo aprendiendo. Hasta la próxima, sigan cultivando esa curiosidad insaciable que es la esencia misma de la educación.